básicamente lo que establece es cuál es el desempeño que deben tener los distintos usuarios que están conectados al Sistema Eléctrico Nacional con respecto a las actividades que realizan. Esto quiere decir que cualquier usuario que esté realizando actividades como parte del Sistema Eléctrico Nacional, dígase el operador del sistema, que es el SENACE, dígase transportista, distribuidor, centros de carga, centrales eléctricas, etcétera, todos ellos tienen obligaciones que deben observar de acuerdo al código de red, y estas obligaciones son particulares para cada una de estas actividades. El gran objetivo de este documento es asegurar que todos aquellos que forman parte de este sistema eléctrico de alguna manera se hagan responsables de los efectos o del impacto que puedan tener sobre la red eléctrica, para asegurar precisamente que el sistema pueda operar de una manera confiable, que se asegura que los parámetros eléctricos sean de calidad, etc. Es decir, el beneficio al final de que se implemente correctamente el código de red es para los usuarios que utilizan la red eléctrica. Quienes han podido ver el código de red habrán identificado que lo que se establece ahí son parámetros de desempeño, en el sentido de que son reglas técnicas con respecto a qué se espera o qué tipo de comportamiento técnico se espera de los diferentes usuarios. Por ejemplo, para centrales eléctricas, lo que establece el código de red es cuáles son algunos parámetros eléctricos que tienen que respetar, por ejemplo, con respecto a frecuencia, con respecto a tensión. Es decir, el código de red lo que establece son ciertos requerimientos técnicos que se deben cumplir, pero no establece cómo se deben cumplir. Esto es muy importante porque nos han preguntado mucho en la comisión con respecto a, si pueden utilizar cierto tipo de tecnología, cierto tipo de equipo para cumplir con lo que establece el código de red, y lo cierto es que el código de red, si bien establece estos requisitos técnicos, no establece cómo se debe cumplir. Esto quiere decir que para la comisión no es, puede ser interesante, pero no es, digamos, obligatorio o no es observable cómo cada uno de los usuarios que están obligados a cumplir el código de red lo cumplen. Por ejemplo, nuevamente, centrales eléctricas tienen ciertos requerimientos con respecto a control de tensión, y esto lo pueden hacer con una serie de equipos, ya sean capacitores, reactores, compensadores estáticos de barrios, que se les ocurra. Al final, lo que nos interesa a nosotros como comisión es que cumplan con el requisito que establece el código de red, independientemente de que lo hagan con una combinación de estos, estas soluciones tecnológicas, ¿no? Esto es muy importante porque al final lo que nosotros vamos a estar revisando es que este usuario o este integrante del sistema eléctrico que está obligado a cumplir con el código de red efectivamente tenga el desempeño que se espera de la red, de su punto de conexión o punto de interconexión de la red hacia afuera. Eso es lo que nosotros vamos a estar observando. Lo que esté ocurriendo hacia adentro de las instalaciones de este usuario, eso es algo que nosotros no vamos a revisar. Bien. Algunos de los beneficios o de las ventajas del código de red, las pueden ver aquí del lado izquierdo de la slide. Creo que una de las más importantes es quizá, obviamente la disminución de fallas de equipo eléctrico, asegurar que la calidad de la potencia del suministro sea la adecuada. Es decir, hemos hablado mucho de que uno de los objetivos del código de red es la continuidad del servicio, pero también la calidad del servicio, ¿no? De nada le serviría a un usuario estar recibiendo continuamente la atención, pensando en un usuario conectado en 34.5, por ejemplo, que esté recibiendo siempre la atención, pero la atención la recibe, en 30 kbps en vez de 34.5, ¿no? O sea, ahí es donde ya estamos hablando también de calidad del suministro. Otro de los puntos importantes, mejoras en la flexibilidad operativa, que esto es para el operador de la red, seguridad de los operadores, etc. Esto es un poco el resumen de a quienes les aplica el código de red. Como comenté al inicio, básicamente los criterios técnicos incluidos en este instrumento regulatorio pues aplican a todas las actividades que se llevan a cabo como parte de la red eléctrica, ¿no? Entonces nosotros vemos este documento que es bastante robusto, es bastante grande, son un poco más de 300 páginas. En ellos encontramos reglas que aplican a centrales eléctricas, a transportistas, a distribuidores, al operador de la red eléctrica y a los consumidores, ¿no?
Esto es interesante porque al final lo que vemos es un esfuerzo integral de alguna manera con respecto a los requisitos que están en el código de red. Es decir, no están enfocados a un solo usuario, sino en función de las actividades que tú realices en la red, tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Pero no solamente tú como usuario tienes responsabilidades, sino también tiene responsabilidades el operador, el transportista, el distribuidor, la central eléctrica, etc., ¿no? Es decir, todos tienen que de alguna manera participar en este marco regulatorio de confiabilidad para asegurar que la red opere de manera confiable. Okay, aquí sigo hablando todavía de lo que está vigente, el código de red actual. Con respecto al manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión de centros de carga, este es uno de los manuales que conforman el código de red. Es decir, el código de red está conformado, podríamos dividirlo en dos grandes partes. Una que son disposiciones generales, que estas establecen, como su nombre lo indica, reglas de carácter general para todos los que están obligados a cumplir el código de red que ya mencioné. Estas reglas se complementan con otros documentos que también están incluidos en el código de red, que son manuales, como el manual de conexión de centros de carga, tenemos un manual de planeación, tenemos un manual de coordinación operativa, tenemos un manual de interconexión de centrales eléctricas, etc. Y estos manuales, a su vez, pueden complementarse por procedimientos. Estos procedimientos, su carácter es ser un poco más específicos con respecto a lo que establecen los manuales. Es decir, todos estos documentos se van complementando. Por ejemplo, en las disposiciones generales, lo que vamos a ver es, se menciona a lo mejor que los centros de carga tienen que cumplir con factor de potencia, ¿no? De forma general. Para saber exactamente cuál es el requerimiento que pide el código de red, tenemos que ir al manual de conexión de centros de carga y ahí es donde vamos a encontrar primero quiénes son los, de todos los centros de carga, quiénes son los que efectivamente tienen que cumplir con el factor de potencia y cuál es el requerimiento, que más adelante lo voy a mencionar. ¿De acuerdo? Eso es nada más para darles un poco la idea de cómo se revisa este documento, porque nuevamente es un documento bastante amplio y entendemos que al ser un documento tan técnico, de repente puede no ser tan amigable. Entonces, mi recomendación sería sí identificar cuáles son las secciones que aplican a, bueno, el tipo de usuario que ustedes son con respecto al sistema. Es decir, si soy un centro de carga, pues a lo mejor no me interesa tanto revisar el manual de centrales eléctricas, ¿no? Sino me voy al manual de conexión de centros de carga. Los requerimientos para centros de carga que están actualmente en el código de red establecen que estos aplican para todos los centros de carga que estén conectados tanto en media tensión, y esta definición de media tensión se encuentra en el reglamento de la industria eléctrica, y justamente señala que son los niveles de tensión entre 1 kV y 69 kV, y todos los centros de carga que se encuentren conectados en alta tensión, conectados en tensiones mayores a 69 kV. Esta definición y el alcance de código de red, si se dan cuenta, no menciona el esquema bajo el cual el usuario está recibiendo, por ejemplo, el suministro eléctrico. Es decir, esta definición es independiente de si son usuarios básicos, de si son usuarios participantes del mercado, de si son usuarios representados por un suministrador calificado, etc. Esto quiere decir que todos los centros de carga que se encuentren en estas condiciones, conectados a la red eléctrica en media y alta tensión, están obligados a cumplir con el código de red, independientemente de cómo reciban el suministro. Aquí también hay otro punto. Si se dan cuenta, no mencionamos nada de los usuarios en baja tensión. Esto quiere decir que los requisitos que se establecen en el código de red justamente no abarcan a los usuarios de baja tensión. Eso se regula en otros documentos y no forman parte del alcance del código de red. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo soy un usuario de baja tensión, yo no tengo que preocuparme del código de red porque yo no tengo ninguna obligación establecida en código de red con respecto a mi instalación. Ahora, si soy un usuario que estoy conectado nuevamente 34.5, entonces ahí sí tengo que revisar qué es lo que dice el código de red que tengo que cumplir, porque eso también es otro punto. El código de red establece diversos requerimientos en función de los niveles de tensión, es decir, son diferentes los requisitos para los que están conectados en media tensión que los requisitos para los que están conectados en alta tensión.
Otro punto importante es, todos los requisitos del código de red van a estar referidos al punto de conexión, y es justamente lo que les decía antes. Nosotros lo que esperamos es el desempeño, por ejemplo, del centro de carga con respecto a la red eléctrica. Nosotros lo que vamos a estar revisando es cómo se está comportando el centro de carga con respecto ya sea a la red nacional de transmisión, si es alta tensión, o a las redes generales de distribución. Lo que esté ocurriendo de ese punto en el que se conecte el centro de carga con la red hacia abajo, es decir, dentro de las instalaciones del centro de carga, eso es algo que no regula el código de red. No es que no existan reglas para esas instalaciones, sí existen y están en otros documentos, pero no son parte del alcance del código de red. Ahora bien, punto de conexión, y lo comento porque hemos recibido muchas preguntas al respecto, nos referimos, y hay una definición de hecho con respecto a qué es el punto de conexión, de manera general se refiere al límite de responsabilidades entre el usuario, el centro de carga, y quien esté operando la red eléctrica. Por ejemplo, si estoy en media tensión, es justo el límite de responsabilidad entre mi instalación y la instalación del distribuidor. Ese va a ser mi punto de conexión, en donde yo estoy recibiendo el suministro eléctrico. Por ejemplo, sabemos que hay centros de carga que reciben el suministro eléctrico en media tensión, pero a lo mejor la medición la tienen en baja tensión. Eso quiere decir que ellos, al final, su punto de conexión está en media tensión. Entonces van a tener que cumplir con los requisitos del código de red que corresponden a media tensión, independientemente de que la medición se haga en baja tensión. ¿De acuerdo? Bien, y bueno, aquí nada más el último punto. Como comentaba, estos requisitos se aplican tanto para los centros de carga que ya se encuentran conectados a la red eléctrica, como, por supuesto, a los nuevos centros de carga que busquen su conexión a la red. Esta es una previsión que incluye el código de red que se encuentra actualmente vigente, y es justamente con respecto a estos centros de carga que se encuentran ya conectados a la red. Como comenté al inicio, el código de red se publicó el 8 de abril de 2016 y prácticamente a partir del día siguiente comenzó su implementación, es decir, se volvió obligatorio. Sin embargo, obviamente no esperábamos que los centros de carga que están obligados a cumplir con código de red, pues al día siguiente de su publicación ya estuvieran en cumplimiento con todos los requisitos, ¿no? Al final entendemos que para cumplir muchos de los requerimientos de código de red, pues implica obviamente una planeación, implica identificar que quizás se requiere instalar cierto equipo eléctrico, quizás implicaría cambiar ciertas prácticas operativas, etcétera, ¿no? Entonces, para prever justo esto, la comisión estableció un plazo, perdón por el rojo, no pensé que se veía tan mal, estableció un plazo de 3 años a partir de la publicación en el DOF para que los centros de carga que se encontraran operando y que ya estuvieran conectados a la red eléctrica antes de la publicación del código de red cumplieran con todos los requisitos. Es decir, si el código de red salió en 2016, yo soy un centro de carga que llevo operando en la red general de distribución por 10 años y resulta que bueno, sale este documento y me establece ciertas obligaciones. De acuerdo a esta previsión que está incluida en el código de red, yo tuve un plazo de 3 años, contados a partir del 9 de abril de 2016, para cumplir con todas las obligaciones del código de red. Y este plazo, como muchos seguramente sabrán, se cumplió en abril de este año. Entonces, aquí, además de esta obligación, también se establecía que estos centros de carga debían presentar a la comisión un plan de trabajo en el que al menos debían indicar cuáles son las actividades o cuáles son las acciones que van a tomar para asegurar el cumplimiento con código de red y que establecieran muy claramente cuáles son los plazos o cuáles eran los plazos para justo asegurar el cumplimiento, ¿no? Aquí, este plan de trabajo, la verdad es que lo que se esperaba es que se presentara antes de que se alcanzara el plazo máximo de cumplimiento. O sea, el plazo máximo fue el 9 de abril de este año. Este plan de trabajo, en teoría, se tuvo que haber presentado mucho antes, porque lo que se esperaba es que ese plan de trabajo estableciera un cronograma con respecto a qué actividades se iban a implementar para asegurar el cumplimiento en abril de este año. Lo cierto es que hemos recibido muchos planes de trabajo
incluso posterior a la fecha del 9 de abril de este año. Si bien ese no era el objetivo del plan de trabajo, de todas formas, al interior de la comisión sí se ha hecho un esfuerzo por incentivar y sí informar que se siguen recibiendo planes de trabajo, y además sí invitarlos a que quienes no han presentado estos planes de trabajo lo hagan. Si bien este plan de trabajo no se traduce en un cumplimiento del código de red, la verdad es que no lo es, sí ayuda en los procesos de vigilancia que realice la comisión. Un centro de carga que haya presentado un plan de trabajo en el que indica claramente cuáles son las actividades que va a implementar para cumplir con código de red, con plazos prudentes, fechas bastante claras, etcétera, seguramente en las actividades de monitoreo y vigilancia no será evaluado de igual forma que un centro de carga que no presentó un plan de trabajo, que a lo mejor ni siquiera sabe que existe el código de red y que tiene estas obligaciones, etcétera, ¿no? Ese es el punto. Si bien el plan de trabajo, por supuesto, no exime del cumplimiento, porque nuevamente no se traduce en un cumplimiento como tal del código de red, sí es un mecanismo o un elemento que pudiera considerarse por la comisión en los procesos de monitoreo y vigilancia, y sobre todo en los procesos de imposición de sanciones, ¿no? Algo que hemos comentado también mucho en muchos foros es, al final de cuentas, cuando nosotros hablamos de los objetivos del código de red, pues nunca mencionamos que su objetivo es imponer sanciones o poner multas o etcétera, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos es, el objetivo de este documento es asegurar que todos cumplan de alguna manera, sobre todo aseguren que mitigan el impacto que tiene sobre la red eléctrica, para asegurar que esta red eléctrica, en la que todos estamos conectados, pues funcione de manera correcta. Del lado izquierdo estoy poniendo, son algunas estadísticas, bueno, una estadística con respecto a los planes de trabajo que hemos recibido. Como comenté, lo cierto es que a partir del 9 de abril de este año empezamos a recibir muchísimos planes de trabajo al interior de la comisión. Un corte al pasado 9 de agosto, pues tenemos alrededor de 7,000, casi 7,200 planes de trabajo provenientes de centros de carga, tanto en alta como en media tensión. Con respecto a estos planes de trabajo, al interior de la comisión nos estamos dando la tarea de revisar uno por uno y de responder uno por uno con respecto a la información que nos hayan enviado, ¿no? Los tipos de respuesta que estamos emitiendo dependen mucho de la información que se haya integrado, porque muchas veces es un plan de trabajo que efectivamente cumple con lo que solicita el código de red, y otras veces es un plan de trabajo que quizá le falta información, y bueno, eso también se hace saber a los usuarios, ¿no? Pero solamente para informarles que estamos revisando todos esos planes de trabajo, estamos respondiendo, y por supuesto invitarlos nuevamente a que si no han presentado planes de trabajo o si son centros de carga que aún no envían esta información a la comisión, pues que lo hagan. Bien, este es un resumen de los requisitos técnicos que establece el código de red. Este resumen ya lo presenta por nivel de tensión, como les comentaba antes. Si bien el código de red de alguna manera podríamos decir que el manual de conexión de centros de carga es un menú, es decir, establece muchos requisitos, y lo que tiene que hacer el usuario es identificar, en función del nivel de tensión en el que está conectado, cuáles son los requisitos que le corresponde cumplir. Esta tabla, la verdad es que es bastante amigable, porque aquí dice claramente para media tensión cuáles son los requisitos que tiene que cumplir, y para alta tensión cuáles son los que les corresponde cumplir, ¿no? Sobre puntos de medición, aquí, y solamente es una explicación muy rápida porque es una pregunta que nos ha llegado constantemente sobre dónde se debe medir, donde muchos centros de carga que nos dicen, oye, es que tú me estás diciendo en el código de red que esperas que mi desempeño y que me vas a evaluar el desempeño en el punto de conexión, pero resulta que mi punto de conexión está en la red nacional de transmisión o en las redes generales de distribución, que obviamente son responsabilidad ya sea de transportista o distribuidor, y por lo tanto yo no tengo acceso a esa infraestructura y no puedo tomar mediciones ahí, que es lo que hago, ¿no? Primero, aquí uno de los mensajes principales es, como usuarios, pueden tener acceso únicamente a la infraestructura de la que son responsables. Es decir, como centro de carga no podría instalar un medidor en infraestructura que sea del transportista o del distribuidor. Y esto, la justificación o el argumento para esto es
porque si ocurre algo, bueno, ya podríamos tener un problema de responsabilidades, de qué fue lo que ocurrió, empezamos con muchas complejidades que quizás no sean necesarias. Entonces, el primer punto es el usuario, el centro de carga, únicamente puede tomar mediciones y puede instalar medidores en las instalaciones de las cuales es responsable, ¿no? Entonces, no puede tener acceso ni a la Red Nacional de Transmisión ni a las redes generales de distribución. Y eso es por un tema de responsabilidades. Bien. El otro punto es que con respecto a los medidores, también muchos centros de carga nos dicen, bueno, es que yo ya sé que hay un medidor ahí que está recopilando información que a mí me sirve para hacer, por ejemplo, mis estudios de calidad de la potencia, para saber si cumplo o no con código de red. ¿Cómo puedo tener acceso a la información de ese medidor? Justamente eso es algo que al interior de la CRE identificamos, que actualmente no hay una regla que obligue a transportista o al distribuidor a compartir esa información más allá de SENACE. Ahorita ellos la tienen que compartir con SENACE y obviamente con los suministradores para todo el tema de facturación, operación y demás. Sin embargo, no hay una obligación de que compartan esa información con los usuarios. Justamente nosotros al interior de la unidad de electricidad propusimos que en las nuevas disposiciones de acceso abierto a las redes, a la Red Nacional de Transmisión y a las redes generales de distribución, se estableciera una regla a través de la cual se obliga al transportista y al distribuidor para que entreguen esta información a los usuarios. El usuario lo único que tiene que hacer es solicitarla, si es necesario instalar algún canal de comunicación, que parece ya que no, porque pues justamente ya se tiene toda la instalación en materia de TIC. Entonces, básicamente el usuario lo que tendría que hacer es ir con el transportista o el distribuidor, solicitar que le envíen la misma información que éste le envía a SENACE, y con eso el usuario podría tener acceso a toda esta información que le sirve para saber cómo se está comportando con respecto al código de red. Aquí el reto es que estas disposiciones donde se establece esa regla todavía no han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Pero bueno, mi recomendación sería quizás estar un poco atentos para en cuanto salga, ustedes pueden solicitar, bueno, los centros de carga pueden solicitar esta información dependiendo al transportista o al distribuidor. Y con esta última slide termino lo que sería la primera parte, que es lo que actualmente dice el código de red que se encuentra vigente, y empiezo con lo que sería la actualización del código de red. El proceso de actualización y modificación del código de red es un proceso que está previsto dentro del mismo documento, es decir, el mismo documento establece a través de qué mecanismo se debe realizar esta revisión y actualización. Lo que señala el código de red es que debe existir un comité consultivo de confiabilidad, el cual va a ser integrado por la comisión. Los integrantes de este comité, para poder ser seleccionados, hay todo un proceso de convocatoria, hay unas reglas de operación, hay un proceso de selección, etcétera, a partir del cual son seleccionados y entonces son designados para participar dentro de este comité consultivo de confiabilidad. El objetivo de este comité es apoyar a la comisión justamente en la revisión y la actualización del código de red. Como mencioné antes, el código de red es un documento muy técnico que abarca diferentes áreas, ¿no? Estamos hablando de operación de sistemas eléctricos, planeación de sistemas eléctricos, conexión de centros de carga, interconexión de centrales eléctricas. Entonces, se toca un poco difícil que al interior de la comisión se pueda tener todo el expertise técnico sobre todas estas materias para que solo la comisión de manera unilateral pudiera revisar este documento, ¿no? Justamente por esa razón se estableció el mecanismo del Comité Consultivo de Confiabilidad. Ahora bien, este comité, si bien ayuda y apoya en los procesos de revisión, consulta, etcétera, del código de red, esto no significa que lo que proponga este comité o los acuerdos a los que llegue este comité sean vinculantes para la Comisión Reguladora de Energía. Esto quiere decir que al final quienes toman la decisión de qué se incluye o no en el código de red, pues es la máxima autoridad de la CRE, que es el órgano del gobierno conformado por los comisionados, ¿no? Entonces, si bien este Comité Consultivo de Confiabilidad es parte importante del proceso de revisión del código de red, no quiere decir que tengan la última palabra con respecto a qué se incluye en el documento. Esto al final es una atribución clarísima de nuestro órgano de gobierno, de los comisionados, y ellos son finalmente quienes deciden qué se incluye o no en la actualización.
Obviamente, si hay un tema que fue revisado a través de un comité técnico, que fue ampliamente discutido, que se tiene la documentación de soporte para la inclusión de X tema, etcétera, pues esperaría que llegara bastante fuerte cuando se presentara a los comisionados, ¿no? Es decir, esperaríamos que fuera un tema bastante discutido, bastante trabajado y que no se tuviera mayor discusión con los comisionados, pero no necesariamente funciona así, ¿no? Y aquí la idea es entender que si bien este comité es de apoyo, la comisión no está obligada a aceptar todos los cambios que ellos propongan. Esto es nada más como un poco de resumen con respecto al Comité Consultivo de Confidencialidad que está actualmente integrado. Este fue integrado el año pasado, como les comentaba, hubo un proceso de convocatoria, un proceso de selección, de integración del comité. La primera sesión se llevó a cabo el 18 de junio del año pasado, está conformado, como vimos, el código de red está formado por diferentes temas, entonces lo razonable era que quienes formaran el comité pues fueran justamente los usuarios a los cuales les toca o les tocaría en algún punto implementar los requerimientos de código de red. Entonces vemos que bueno, la comisión participa a través de su presidente y su secretario técnico. Tenemos por supuesto al CENACE, que es el operador del sistema, que además es responsable de la planeación de la red eléctrica. Tenemos generadores, tenemos centros de carga, al transportista por supuesto, al distribuidor, fabricantes de equipo eléctrico, entre otros. Bien. Este comité, como vieron, empezó a sesionar desde el año anterior, desde el año pasado, en junio del año pasado. Dentro del comité se integraron diferentes grupos de trabajo especializados en los diferentes temas que aborda el código de red. Hubo un grupo de trabajo para centros de carga, un grupo de trabajo de centrales eléctricas, un grupo de trabajo para operación y planeación. Y cada uno de estos grupos de trabajo revisó diversos temas que se pusieron sobre la mesa del comité para su actualización. Derivado de los trabajos de estos grupos y del mismo comité, se llegó a una serie de modificaciones a la versión que está actualmente vigente del código de red, y estas modificaciones son justamente las que se pueden ver en el documento que está actualmente en el proceso de consulta pública ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Aquí presento un resumen muy grande sobre algunos de los principales cambios que van a haber en esta nueva versión del código de red. Ahora bien, cuando decimos que es una nueva versión, que es una actualización del código de red, no quiere decir que se tomó el código de red que está vigente y que se le modificó todo y que se cambiaron los requerimientos y que es como un documento totalmente nuevo. No. Lo que hicimos fue tomar el documento base y le hicimos algunas modificaciones en el sentido de, por ejemplo, había muchos requerimientos que no eran del todo claros o que dependía del usuario que lo leyera la interpretación que le daba, ¿no? Cuando hablamos de un documento técnico, no esperaríamos, obviamente no es el objetivo, que en función de quién lo lea se puedan interpretar diferentes cosas. El objetivo es que, sin importar quién lo lea, todos entiendan los requisitos de la misma forma. Entonces, en esta revisión del código de red se trabajó mucho en eso, en tratar de hacer la redacción mucho más clara, mucho más transparente, que no requiriera interpretación, que para cualquiera que lo leyera quedara muy claro de qué está hablando. Para nosotros es interesante y es muy importante que los usuarios que tienen que implementar el código de red para asegurar su cumplimiento entiendan qué es lo que se les está pidiendo. Si de entrada el usuario no entiende de qué va el requisito, no entiende cómo lo tiene que cumplir, no entiende qué es lo que tiene que cumplir, pues entonces ya se complica muchísimo la parte de implementación. Bien. Entonces, tenemos modificaciones en los temas principales de código de red. En la parte de operación tenemos nuevos procedimientos operativos. Hay uno en particular muy interesante, que es un procedimiento para el análisis de la causa raíz de disturbios. Este procedimiento, básicamente su objetivo es, cuando ocurra un evento de cierta magnitud en el sistema eléctrico nacional, cuáles son los pasos que se tienen que seguir y quiénes tienen que participar para identificar qué fue lo que provocó ese evento. El gran objetivo es saber cuál es la causa raíz para mitigarla y corregirla. Obviamente, derivado de esto, pues también va a salir quién fue el responsable. Bien. Sobre centrales eléctricas, principalmente tenemos cambios en precisiones de requerimientos, no son tantos
cambios de los requisitos como tal. En planeación tenemos por ahí también un nuevo manual de planeación, en este caso para redes generales de distribución. Y en centros de carga, aquí sí tenemos definición de requerimientos que antes no aplicaban a ciertos centros de carga y que ahora sí se está buscando que apliquen. Y más adelante voy a detallar un poco más eso. Bien, como les comentaba, esta nueva versión de código de red que está en el proceso de consulta pública no se trata, y en particular para el manual de centros de carga, no se trata de una versión que haya tomado lo que tiene el actual código de red, que lo haya modificado todo, que sean totalmente diferentes requisitos, no. Se trata de una versión que complementa y de alguna manera se fortalece, eso es nuestra opinión, lo que ya pedía el anterior código de red. Entonces, por ejemplo, para el caso de centros de carga, como vimos, lo que dice el actual código de red es que hay requisitos para centros de carga en alta y media tensión. Para media tensión, si lo vemos más a detalle, vemos que no incluye ciertos requisitos, por ejemplo, de factor de potencia, ¿no? Lo que dice actualmente el código de red es que los únicos que tienen que cumplir con factor de potencia son los centros de carga conectados en alta tensión. Entonces, la versión que está actualmente en consulta pública lo que establece es que los centros de carga en media tensión mayores a 1 mega también van a tener la obligación de cumplir con ese factor de potencia. Bien, entonces, como pueden ver, no se trata de modificar totalmente el requerimiento, ni se trata de que lo que antes estaba no funcione, sino que ahora ciertos requisitos que no estaban para algunos de los usuarios, ahora se están proponiendo que estos usuarios sí los tengan que cumplir. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con los requerimientos actuales? No es que esto se modifique, o sea, recordando la fecha del 9 de abril de 2019, el plazo que se había establecido para que los centros de carga cumplieran con las obligaciones de código de red, esas obligaciones siguen siendo exigibles, ¿no? Entonces, el nuevo código de red puede establecer nuevas obligaciones para los usuarios y para eso va a dar un plazo prudente para que lo puedan cumplir, pero las obligaciones que ya se tenían que cumplir en abril de 2019 siguen siendo exigibles. No hay una nueva prórroga, no hay un nuevo plazo, esas continúan siendo obligaciones de los centros de carga y bueno, en función de los cambios que se están proponiendo puede que algunos de esos centros de carga tengan nuevas obligaciones, ¿no? Ese es el primer punto. Por ejemplo, principales modificaciones para centros de carga en alta tensión. En realidad, esta nueva versión del código de red no establece nada nuevo para centros de carga en alta tensión, queda exactamente igual, ahí no hay ninguna modificación. Ya tenían que cumplir con factor de potencia, con armónicos, con flicker, con desbalances, con tensión, frecuencia, etcétera, queda exactamente igual. Las principales modificaciones se ven reflejadas entonces en los centros de carga en media tensión, pero aquí hay un punto interesante. Actualmente, el código de red establece que tienen que cumplir los centros de carga en media tensión independientemente, bueno, ya dijimos, del tipo de suministro eléctrico que reciban, pero además tampoco considera la carga contratada que tengan. Es decir, yo soy un centro de carga en media tensión, ya sea que tenga 500 kilowatts, 1 mega, lo que sea, yo tengo que cumplir con código de red. Los requisitos adicionales que se están incluyendo en la nueva versión que está en consulta pública sí consideran el nivel de carga contratada. Y justamente lo que establecen es que, por ejemplo, para los que tengan carga contratada menor a 1 mega, no hay cambios. Tienen que cumplir con lo que ya establece el código de red vigente, pero no hay requisitos adicionales. ¿Verdad? Para los centros de carga en media tensión con demanda contratada mayor a 1 mega, ahí sí tenemos requisitos adicionales y son precisamente factor de potencia y todos los demás requisitos de calidad de la potencia que anteriormente no les aplicaban. Tratar de resumir muy rápido. Bueno, estos son nada más rápido como los cambios que les comento. Por ejemplo, los centros de carga en media tensión con carga contratada mayor a 1 mega, lo que está en rojo son los requisitos adicionales que tendrían que cumplir a como está actualmente la versión en la consulta pública de código de red. Aquí, ojo, esta versión está todavía en consulta, es decir, es una versión que todavía no ha sido aprobada por el órgano de gobierno de la Comisión. Esta versión va a ser obligatoria cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación. Justamente ahorita es el momento ideal para que todos los centros de carga, por ejemplo, si yo fuera un centro de carga en media tensión y resulta que me toca cumplir ahora con
esto, pues seguramente sí revisaría qué es lo que dice la versión que está en la consulta pública y comentaría sobre esas obligaciones y demás, ¿no? Yo voy a tratar de ser rápida. Bien, sobre la consulta pública, que ya he hablado bastante, esta se inició el 22 de julio, el documento está público en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, por aquí en la presentación les vamos a compartir la liga. Aquí, dato importante, la consulta pública tiene como plazo máximo el 2 de septiembre, es decir, la próxima semana, entonces, pero está desde el 22 de julio. Entonces, nada más como recomendación, si pueden, si nos quieren enviar comentarios, si quejas, este es el momento ideal para que lo hagan, y el mecanismo es a través de, a través de la página de la CONAMER. Ustedes pueden, a través de esta liga, pueden ver el documento y aquí mismo pueden enviar todos los comentarios que tengan sobre la nueva versión de código de red. Nada más cuidado con la fecha, ¿no? Estas presentaciones entiendo que se compartirán. Bueno, vigilar su cumplimiento. Esto es únicamente cuáles son los mecanismos que tiene la Comisión para monitorear el cumplimiento del código de red. Esto lo puede hacer directamente los servidores públicos de la Comisión o lo puede hacer a través de unidades de inspección. Aquí también, ojo, todavía no hay unidades de inspección autorizadas por la CRE para vigilar el cumplimiento del código de red. Todavía no hay unidades de inspección, entonces, si no hay unidades de inspección, pues tampoco hay visitas de inspección para monitorear el cumplimiento del código de red. Los montos de las sanciones pues están establecidos en la ley de la industria eléctrica. Por aquí pueden ver cuáles son los artículos y las fracciones. Los pueden ver un poco más grandes. Básicamente hablamos de dos tipos de sanciones. Las más altas, que están asociadas a la gravedad del incumplimiento. Aquí básicamente lo que estamos pensando es, hay un incumplimiento del código de red, pero que provocó o un daño grande o puede tener un impacto grande, ¿no? Entonces estamos hablando tanto de severidad como de riesgo, y tenemos otro conjunto de sanciones que están asociadas únicamente al incumplimiento del código de red. Ahora bien, nuevamente, el gran objetivo de este documento no es la imposición de sanciones. El objetivo es que los usuarios cumplan y que aseguremos que al final la red eléctrica funcione de manera confiable. Y por último, para terminar, pues nada más invitarlos a que en caso de que tengan dudas, comentarios, que haya algún requisito del código de red que no entiendan, que no quede claro, que no saben cómo implementar, que por favor se acerquen con nosotros. Al interior de la CRE hay una serie de mecanismos a través de los cuales pueden tener acercamiento a los servidores públicos. Uno de los más fáciles es a través de la mesa de ayuda, que es a través de un correo en el cual ustedes mandan la pregunta que tengan y el staff técnico la atiende. Otro puede ser a través de reuniones, que son directamente también con el staff técnico a cargo del código de red. Y también existen las audiencias, aunque estas son más bien con el órgano de gobierno. Estas son reuniones con los comisionados. Todo esto lo pueden ver en la página de la comisión. Aquí la idea es, si tienen dudas, si algo no les queda claro, si tienen algún comentario sobre código de red, la invitación sí sería que se acercaran con nosotros. Creo que no va a haber mejor fuente ni nadie les va a poder explicar mejor qué es lo que tienen que cumplir que la comisión, que fue finalmente la responsable de desarrollar este documento, de emitirlo y de actualmente llevar a cabo todo el proceso de actualización. Y de mi parte, señor. Muchas gracias. Bien, bueno, antes de dar el agradecimiento institucional a la maestra Paola, quiero aprovechar que la siguiente ponencia es sobre calidad de potencia y distorsión armónica para cumplimiento de uno de los parámetros del código de red, que va a estar impartida por un alto especialista en el tema. Vamos a dar espacio para 3 preguntas máximo, dado que ya tenemos el tiempo vencido. Entonces, con un micrófono para el ingeniero Ricardo Morales. ¿Se escucha una vez? Voy a citar lo que viene en la revisión 2 del código de red, donde dice que los centros de carga que a la fecha de la publicación en el DOF del presente código de red hayan sido notificados por el SENACE
de los resultados de su estudio de instalaciones no estarán sujetos a los requerimientos establecidos en el presente manual. O sea, aquí dos dudas. El SENACE es el que va a contestar, porque tengo entendido que la CRE es la responsable de dar respuesta, que es a quien se están presentando los estudios. Entonces, aquí se cita al SENACE. ¿Qué hay a ese? Eso se refiere más bien a un proceso, eso es nada más para los centros de carga, para los nuevos, los que apenas se vayan a conectar a la red, y se refiere más bien al proceso de conexión que el responsable es justamente el SENACE. Cuando un nuevo centro de carga apenas vaya a conectarse al sistema eléctrico nacional, lo primero que tiene que hacer es ir con SENACE y pedirle que le realice los estudios de conexión. Estos estudios de conexión son dos actualmente, el impacto y de instalaciones, y a través de estos estudios lo que hace SENACE es identificar qué infraestructura requiere este centro de carga para conectarse. Es decir, no es nada más de, bueno, del centro de carga para llegar a la red, qué infraestructura requiero, pero además, si debido a la conexión que yo voy a hacer del centro de carga, necesito reforzar alguna línea, alguna subestación, etc. ¿No? Entonces, es otro proceso. Que esa es la segunda duda. En un estudio de instalaciones normalmente se ve la infraestructura requerida para la conexión del centro de carga o interconexión de la central eléctrica. Entonces, si estamos hablando de código de red, son requerimientos de la operación de un centro de carga. Entonces, ¿cómo puede un estudio de instalaciones hablar de cómo está operando un centro de carga? Si además estamos hablando con el estudio de instalaciones, tiene que ver con una conexión futura. O sea, si no quería... ¿Dónde está? Perdón, sí, más es que se aplica, sí, nuevamente, aplica para nuevos centros de carga, pero además el SENACE utiliza como uno de sus insumos el código de red justamente para identificar qué infraestructura se necesita para la conexión. Es decir, SENACE, nuevamente, dentro de estos estudios lo que tiene que asegurar es que con la entrada de este nuevo centro de carga no se va a modificar, no se va a degradar la condición operativa del sistema eléctrico. Por ejemplo, que este centro de carga vaya a ser que si el sistema operaba bajo ciertas condiciones antes de frecuencia, tensión, sobrecarga de elementos, etcétera, que ahora lo modifique y en su caso lo degrade, ¿no? Entonces, justamente a través de estos estudios, el SENACE lo que busca es decir, tú con tu conexión no me vas a degradar la condición de confiabilidad de mi sistema, y para eso tienes que instalar cierto equipo. O sea, el código de red es un insumo de SENACE para realizar estos estudios de conexión. Ok, el último comentario. En la parte de protecciones 3.5 está muy ambiguo lo que corresponde a las protecciones. En la revisión 1 se hablaba que estaba la especificación de CFE. En esta dice que debe haber detección de fallas internas y externas a la red particular. O sea, bueno, el comentario en general está ambiguo. Usted comentaba que lo que se pretende es que haya claridad y sinceramente con esto no queda nada claro y todo queda muy ambiguo. Sería una sugerencia, podría ser que cumplan las normas oficiales mexicanas, y si cumplen esas normas, pues ya estamos cumpliendo la seguridad. Gracias. Sí, nada más para comentar. En el tema Gracias, de Ricardo. la verdad es que sí hubo bastante confusión, porque a como está escrito actualmente se refiere básicamente a los nuevos centros de carga, con todas las especificaciones técnicas que tienen que cumplir los nuevos centros de carga. Pero como aplica también a los centros de carga que ya estaban operando, ahí es donde surge la duda, ¿no? Para los que ya estaban operando, es fácil. Al final, para que un centro de carga se operara, CFE en su momento les tuvo que decir con qué equipo de protecciones o con qué especificaciones técnicas tienen que cumplir para lograr esa conexión. Entonces, en tanto cumplan con eso, cumplan con los demás parámetros del código de red, están bien. Claro, no, sí, totalmente. Gracias. Daniel Espinosa del CFE y CFE Protege. Nosotros tenemos un trabajo que va enfocado a hacer estas declaraciones que están ahí. Hemos platicado Diego Paola en ese sentido. Vamos a hacer algunas propuestas de utilizar normas de CFE para aclarar todos esos puntos, para que no queden tan abiertos. Mi pregunta, para hacerlo más concreto y rápido, es, tú mencionaste que es hasta el día 2 de septiembre. Me había quedado que se iba a recorrer hasta el día 22 de septiembre, para que nos des oportunidad de darles unos comentarios más completos, porque de hecho estamos haciendo aquí un trabajo con el Instituto de Ciencias Eléctricas, con la PEN y otras cosas para poder hacerte una propuesta de modificaciones bastante completa, o al menos lo más completa que sea posible, pero tenemos muy poco tiempo. No sé si es posible que se pueda llevar más allá este tiempo o solo va a ser hasta el día 2. El tema aquí es que cuando la comisión envía un documento a consulta pública, está sujeto a un proceso regulatorio de otra entidad del gobierno, que es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Pues ahí a nosotros nos toca acatar las reglas que nos establece la CONAMEC.
En ese caso, la CONAMER es la que establece los plazos, ¿no? De hecho, el plazo mínimo para la consulta pública son 20 días hábiles, que de hecho se cumplieron el pasado lunes, y el plazo máximo es justamente el del 2 de septiembre. O sea, no depende de la comisión de DECRED alargar este plazo, porque estos ya están establecidos en un reglamento de la CONAMER. De verdad, una disculpa, ya queda la última pregunta, porque no le faltaría respecto al ponente que viene, y entonces... Buenas tardes, Omar González, Unidad de Verificación y Unidad de Inspección. Nada más una parte, si pudiera ser como apoyo a la Comisión Reguladora de Energía. En la NOM, en la 001, hay un inciso que es el 410.1, donde habla de que las unidades de verificación, está dentro de la norma, y las unidades de verificación, bueno, evidentemente tienen esa facultad para dar apoyo a la, digamos, sabemos que hay unidades de inspección para código de red, sin embargo, se puede dar apoyo a las unidades de verificación para hacer la actividad de verificación de código de red. Es nada más una pregunta porque está dentro pues, del marco de la ley. Sí. Esa de hecho es una pregunta porque justamente lo que establece la ley establece estas dos figuras, ¿no? Unidades de inspección, que son para las disposiciones que emite la CRE, y las unidades de verificación, que son para las normas, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, hay algunas unidades de verificación, o más bien el formato actual de unidades de verificación, establece que también tienen alcance de código de red. Sin embargo, lo cierto es que ahorita no hay un proceso establecido por la Comisión con respecto a cuál es ese alcance y cuáles son las actividades que tienen que llevar a cabo en la inspección. Por eso, nosotros creemos que ahorita no pueden realizar las actividades de inspeccionar el cumplimiento del código de red, dado que no hay un proceso que establezca cómo se inspecciona ese cumplimiento. Justamente al interior de la comisión estamos todavía discutiendo y tratando de diseñar cuál va a ser justamente el alcance de las unidades de inspección para temas de código, porque actualmente no queda nada. Bien, muchísimas gracias, maestra, el comité organizador.